Estamos hoy continuando el Evangelio de San Mateo, el estudio del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, verso 19 hoy. Capítulo 24, verso 19 hoy. Tenemos un título: ¿qué nos quería enseñar Jesús con esta parábola? Y vamos a colocarnos entonces sobre los pies, a orarle a Dios. Saludo a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a través de los medios a esta hora. Un abrazo para todos. Padre, tú que estás en los cielos, toma poder y autoridad, Dios, de tu palabra en esta mañana. Y permite, Señor, de los ejércitos, que seas tú obrando de una manera especial, Señor, en nuestra vida hoy. Háblanos, enséñanos. Dispón nuestro corazón, abre nuestros sentidos y permite, Dios, que podamos retener esa semilla de tu palabra, Señor, para que dé fruto a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24, 19 dice: mas hay de las que están encinta y las que críen en aquellos días. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Qué nos quería enseñar Jesús con esta parábola? Es el tema que vamos a tocar hoy. Y vamos a mirarlo por partes. Está hablando del final de los tiempos y dice: mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Está mostrándonos un ejemplo de lo que es la mujer encinta y la que está criando sus bebés en esos tiempos. Pero exactamente ¿qué nos quiere hablar? La palabra cinta, vamos a mirarla primero como, vamos a dividirla en dos partes: cinta y criar. Entonces dice la palabra cinta en hebreo se traduce como rehén, que se refiere al útero o la matriz, en un sentido más simbólico en el contexto de la maternidad y la protección de la mamá con su hijo en momentos de vulnerabilidad. Y la metáfora entonces se refiere a una mujer embarazada que se prepara para el nacimiento. Así como los creyentes entonces, o a lo que nos quiere decir el Señor hoy, es cómo los creyentes son llamados a estar alerta, preparados para el regreso de Cristo. Estamos en tiempo ¿de qué? De dolores, principio de dolores. Y cuando la mujer va a dar a luz, ¿qué pasa con ella? Tiene que principio de dolores, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Estamos en principio de dolores. Y es un principio largo, porque para Dios dice la palabra que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él mueve los tiempos como Él quiera. Por eso somos llamados a estar alerta y preparados para el regreso de Cristo. Y vamos a mirar cómo podemos estar preparados. ¿Qué nos enseña Dios en esta palabra de la cinta? Juan 16, 20 al 22, vamos a iniciar por ahí. Juan 16, 20 al 22. ¿Cómo? Es Juan 16 para que tengamos claro. Juan 16, tal vez está ahí. Juan 16, 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén.
Y ahí nos deja algo muy claro. ¿Qué nos muestra ahí la palabra? Y es, en nuestra vida cristiana, para ir al cielo, para tomar el reino de los cielos, ¿qué tenemos que pasar primero? Por tribulaciones. Juan 16:33 lo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y entonces dice, el Señor nos expone esto de una manera similar. Dice: vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo, en gozo. Y el mundo se alegrará, ¿por qué? Porque el mundo está en lo suyo, ¿no? Ellos están gozosos allá en lo suyo. Pero nosotros, dice, tal vez vamos a estar tristes. ¿Por qué estamos tristes? Porque nos da tristeza ver tanta gente que se está perdiendo, ¿verdad? Eso es triste. Y que muchas veces no quieren escuchar la verdad, se les va a hablar y no escuchan. Entonces eso nos hace dar tristeza. Pero un día, todo este tipo de cosas que tendremos que pasar, dice que esa tristeza un día se convertirá en gozo, ¿verdad? Cuando ya estemos en el reino de Dios. Y entonces nos dice que la mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia o por el gozo que haya nacido su hijo en el mundo. Ustedes como mujeres, ¿cuántas se gozaron cuando ya tenía a su hijo en brazos? Es algo hermoso, ¿cierto? Si nosotros como hombres ya cuando los alzamos por primera vez era un gozo, me imagino la mujer que siente cuando ve a su bebé. Ni siquiera se pone a pensar lo que otros que van a visitarla piensan, y es que se parece a X. No, ella no se pone a mirar a quién se parece, es que tiene un bebé ahora y es su hijo, ¿cierto? Es eso lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Y ese es el gozo que sentiremos cuando estemos en la presencia de Dios. Porque podremos decir, valió la pena todo este dolor, valió la pena toda esa angustia que tuvimos que pasar por el lugar donde estamos. Y entonces dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie, es un gozo que vamos a adquirir. Y tal vez uno dice, no, pero es que yo quiero ser feliz en esta tierra, yo quiero tener la felicidad. Y tal vez esa felicidad nunca la encontramos en esta tierra. ¿Por qué? Porque por más que nos hayamos enamorado, por más que la hayamos pasado bien, un día las personas, incluso nuestra propia familia, nuestros propios hijos, el esposo, la esposa, la que amamos tanto, nos va a decepcionar. De pronto no porque nos haya traicionado ni esas cosas, sino porque la actitud que esperábamos no era la correcta, o no es la que esperábamos y no es la correcta. Entonces, esa es una de las razones. Y a veces otros que quisiéramos tener muchas cosas y vivir muy cómodamente en esta tierra, pero no es así. Y entonces decimos, pero sigo a Cristo, porque Él no me bendice. Y en cambio sí bendice a ese que es mala clase, que roba, que dice groserías, que le estafa a los demás. Y esos son cuestionamientos que muchas veces nos hacen y que el Señor nos dice que no los hagamos, porque ellos ya están juzgados por el Señor. Nosotros debemos ¿qué? Preocuparnos por buscar que la felicidad celestial. Esa felicidad que tal vez hubiéramos buscado aquí en la tierra es temporal. Pero si nosotros no miramos lo de la tierra, sino nos preocupamos por tener nuestros ojos puestos en el cielo, esa felicidad que nos espera sí será eterna. Y entonces, ¿qué nos preocupa más? ¿Tener la felicidad
temporal o la felicidad eterna? La eterna, ¿cierto? Eso es lo que tiene que preocuparnos. Todo esto implica que en medio de las pruebas debemos mantener una vida de fe, activa en oración, pero sobre todo en comunidad, ¿sí? Porque no me sirve a mí de nada decir que yo amo a Cristo y que creo en el Señor y que soy cristiano si no tengo una unión en comunidad. Acuérdense que una de las cosas y la parte esencial que nos llama el Señor es ¿cuál? Allá en Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos. ¿Para qué? ¿Para sentarnos allá a escuchar el mensaje solamente? No. ¿Qué más termina diciendo? Dice, para animarnos los unos a los otros. Animarnos los unos a los otros. Entonces, por eso la importancia de reunirnos y saludarnos 5 minutitos. Y si de pronto vemos a una persona triste, animémoslo, oremos por ellos, porque eso es lo que Dios quiere. Y eso en sí es la forma en que Dios desea que su congregación viva, dejando una imagen a otros. Pero si llegamos a la congregación, nos sentamos, escuchamos el mensaje y salimos y ni siquiera saludamos a nadie, ¿eso le agradará a Dios? Para nada, porque esa no es la orden y eso no fue lo que Él quiso que nos congregáramos para eso. Por eso, cuando nosotros miramos el Lucas capítulo 12, donde dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros es dado el reino de los cielos, en el 12:32 creo que está. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque es que en las manadas pequeñas, ¿qué podemos hacer? Cumplir el mandato de Dios. En las manadas grandes no, porque imagínate si nos ponemos a saludarnos todos, donde hay 5,000 o 7,000, pues ¿cuándo vamos a terminar? ¿Cierto? Imposible, ¿cierto? Entonces, por esa razón Dios escribió esa palabra ahí. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Las manadas pequeñas pueden cumplir con el mandato de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, nos enseña, pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí las armas de justicia o las armas con las que debemos vestir nosotros, que están descritas ahí en Efesios capítulo 6 del 11 al 14. Entonces aquí nos da una parte de ellas y dice, pero vosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Qué es eso, sobrios? Dice, habiendo vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuál es el yelmo? La esperanza de salvación. Pero ¿qué es el yelmo? Miremos ahí Efesios 6:17. ¿Qué es el yelmo del que nos habla aquí la palabra del Señor? ¿Qué es el yelmo? Dice, tomad el yelmo ¿de qué? De la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ponernos el yelmo? Es como cuando nos vamos a poner a ir a subir a una moto, que nos ponemos el casco y entonces ya no, tenemos que llenarnos la mente ¿de qué? De la palabra de Dios. Acuérdense que el nuevo pacto allá en Hebreos 10, 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, pondré mis leyes en sus corazones, que es la coraza está aquí en el corazón, y en sus mentes las escribiré, es el yelmo, ¿cierto? Coraza y yelmo tenemos ahí. Entonces ahí estamos en el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto con Dios. Y es importante que tengamos eso muy claro. Y es que el dolor de los tiempos finales es anunciado como el proceso de una mujer encinta. Ya lo vimos, que en los creyentes es transformación y redención. ¿Qué debe ser el proceso de una mujer encinta en nosotros? Transformación y redención. Tengámoslo claro.
Entonces, el proceso de una mujer encinta en un creyente debe ser ¿qué? Transformación y redención. ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué el dolor? ¿Por qué Dios primero colocó principio de dolores y después el fin? Porque en el principio de dolores, ¿qué tenemos? Transformación y redención. ¿Para qué usa Dios el principio de dolores? Para transformarnos y redimirnos, ¿verdad? Para eso es, a veces no lo entendemos, pero ese es el propósito. Solamente cuando estamos en la dificultad y en el lloro y el dolor, es que nos acordamos que tenemos que buscar ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Ahí, cuando estamos en la angustia. Cuando estamos bien, a veces ni nos acordamos de eso. Entonces, qué bonito que podamos saber que en los creyentes es transformación y redención este tipo de procesos. Ayer mi hermana Yamile aprendió en un proceso que Dios le enseñó, ¿cierto? Inicialmente fue lloro. Bueno, ahora entiende y ahora le da risa, ¿cierto? ¿Sí? Pero gloria a Jesús por todo eso, por lo que Dios hace. Son sus formas de tratar que a veces nosotros, o de pulirnos que a veces nosotros no las entendemos. Así como el nacimiento trae vida, las aflicciones en los eventos de los últimos días culminarán en una nueva transformación, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Cuando salimos de esa transformación, morimos a esta carne. La palabra dice que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que lleve mucho fruto. Entonces es necesario que esta carne caiga en tierra y muera un día para que podamos tener el fruto. ¿Y ese fruto dónde estará entonces? En el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 21, verso 4 nos enseña: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué dice? Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué estamos viviendo entonces? Las primeras cosas, ¿verdad? Y esas pasarán un día, y entonces allá no habrá más llanto ni lloro, porque todo esto, ya vamos a ver las segundas cosas. Para nosotros no hay entonces segunda muerte, ¿cierto? Hay la segunda muerte de Apocalipsis 21:8. Para nosotros no hay esa segunda muerte si somos juiciosos y obedientes con el Señor, ¿no? No hay segunda muerte. Pero entonces, ¿qué sí hay? Para el que no tiene segunda muerte, ¿qué habrá? Gozo, gozo, gozo. Mire lo maravilloso que es. Mientras que los desobedientes tienen segunda muerte, nosotros no tenemos segunda muerte. Tenemos ¿qué? Gozo eterno. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y es algo muy hermoso lo que Dios nos enseña aquí en su palabra, porque Dios es maravilloso. Por lo tanto, la comparación de los dolores de la mujer encinta con fin de los tiempos o en el fin de los tiempos es una metáfora que se refleja en varias verdades profundas. Y es que a pesar de los dolores hay una promesa de esperanza. El sufrimiento tiene un propósito y culminará en la gloria de Dios. Eso será lo que pasa. El sufrimiento entonces culminará ¿en qué? En la gloria de Dios. Segunda a los Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiempo es? Momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que entre más tengamos tribulaciones, más peso de gloria tenemos. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de la tribulación buscamos la palabra adecuada para salir de ella, ¿cierto? Cuando tú caes en un lago donde no puedes salir, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? Vamos a pensar que estás nadando en una piscina, que estás nadando ahí en una piscina y que le dio un calambre y no pudo seguir nadando y quedó allá en la mitad de la piscina. ¿Qué es lo que busca? Un salvavidas, ¿cierto? Entonces cuando nosotros estamos
tribulación, ¿a quién buscamos? Jesucristo, que es nuestro salvavidas, ¿cierto? Y por esa razón, Dios nos permite ir a tribulación, Esa es la razón. ¿Cómo ser pulidos si no pasamos por la tribulación? Es importante entonces que la tengamos, que tengamos esas tribulaciones que a veces no las entendemos. Razón por lo que somos llamados es estar preparados para ese llamado, para lo que está por venir. Somos llamados a lo que está por venir. Eso es lo que está haciendo ahorita el Señor, llamándonos a lo que está por venir. ¿Qué es lo que está por venir? ¿Qué será lo que está por venir? Nuestro encuentro con Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿ya se va a acabar el mundo? Para nosotros tal vez sí. Uno no sabe. Para nosotros tal vez sí. ¿Sabrían los muchachos que les cayó el carro encima, que iban en las motos, que ese día era el fin? No lo sabían. Se levantaron, fueron y dejaron a su bebé por allá que se la cuidaran y se fueron a trabajar. ¿Qué iban a saber que eso iba a pasar? Entonces, dice la palabra que aparecerá como ladrón en la noche, no sabemos a qué horas. Y por esa razón debemos estar preparados, ¿verdad? Debemos estar preparados. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sobrios y velar en oración. Velar en oración. Ustedes ya saben qué es velar. Velar no es como se ha transformado en el Antiguo Testamento, se hacía eso y habían 4 veladas en la noche. Pero ahora velar en Jesús es estar alerta de día y de noche. Ya no necesitamos estar trasnochando, ¿no? Trasnochémonos, pero orando, nos acostamos, nos dormimos orando, y qué bueno que nos despertemos orando y todo el día permanecemos en oración. Entonces, ¿cómo trabajo si estoy orando? ¿No? En sus ratos libres, ¿cierto? En sus ratos libres debes estar ahí orando, a gritos, no, en su corazón, es con Dios. Amén. Eso implica entonces que los creyentes deben estar atentos a las tentaciones, peligros espirituales, manteniendo una vida de oración y comunión con Dios. Entonces, ¿qué deben mantener? Una vida de oración y comunión con Dios. Pero debemos estar atentos a ¿qué es velar? El diablo está ahí, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces debo estar atento porque a lo mejor salgo aquí de la puerta para allá y alguien me ofendió. Y me ofendió tan fuerte que se me salió el hombre viejo porque no estaba velando, ¿cierto? Y entonces yo me igualé a esa persona que ni siquiera conoce al Señor. ¿Sí? Bueno, el diablo está ahí poniéndonos trampitas todos los días, de una manera o de otra. De pronto vamos por ahí tranquilos y nos encontramos a alguien a la que o le debíamos un dinero, o le debíamos una visita, o teníamos un compromiso que no pudimos cumplir, y entonces nos lo encontramos así. ¿Y qué pasará? La mentira salió, ¿no? El diablo tiene ahí la mentira para que dígale esta mentirita para que usted no quede mal, ¿sí? Para que no quede mal. O quienes trabajamos, teníamos una cita y no la pudimos cumplir, y para no perder el paciente o el cliente, entonces dice el diablo, dígale una mentira, tranquilo, y ahí queda bien. Y sí, fácilmente lo hacemos, ¿cierto? A eso es que tenemos que estar velando, y es a no caer en las tentaciones del diablo. Porque más que en oración, es estar pendientes de que no violar los mandamientos del Señor. A eso es que se refiere la palabra del Señor. Lucas capítulo 21, verso 36. Dice, velad pues en todo tiempo, no dice que solamente en la noche, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre. Qué bonito es estar en pie. ¿Cómo es estar en pie delante de Dios? Y con la palabra. Ya nos enseñó a almacenarla, ¿cierto? Como el yelmo de salvación. Este versículo entonces nos recuerda que en el proceso de la tribulación o dolores de parto debemos mantenernos en pie en la batalla, en medio de la cinta ahí. Ahora vamos a mirar lo que es criar. ¿A qué se refería el Señor aquí en esa parábola con criar? Entendimos lo que es la cinta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es criar? Y dice, en aquellos días, en términos bíblicos, criar en hebreo se traduce comúnmente como gadal, que significa hacer crecer o desarrollar, desde el crecimiento físico de los niños hasta el desarrollo espiritual de las personas en la fe. Entonces, si en este momento Dios nos habla de criar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero tenemos que criarnos a nosotros mismos. A veces vemos nosotros por ahí personas, jovencitos que ya tienen sus hijos y son jovencitos hoy en día de 14, 15 años, con hijos, y entonces uno escucha los comentarios de la gente diciendo, no se ha criado él mismo, ¿cómo va a criar otros hijos? ¿Cómo va a criar hijos si ni siquiera se ha criado él mismo, ¿cierto? Porque si se hubiera criado él mismo no había cometido ese error. Entonces, en nuestra vida espiritual es igual. ¿Podemos criar a otros cuando no nos hemos terminado de criar espiritualmente a nosotros? Entonces, primero tenemos que criarnos a nosotros espiritualmente para poder criar a otros, ¿cierto? Y ahí la importancia del conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, es importante eso, y a eso es que se refiere la metáfora de criar, y a lo que era lo que se refería Jesucristo. Entonces, espiritualmente implica guiar, nutrir la fe, primero la nuestra y luego la de otros, especialmente en un contexto familiar y social, donde empezamos a criar dentro de la familia, ¿verdad? Dentro de la familia. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 6? Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, al acostarse y al levantarse. Aquí, ¿a qué se refiere criar en esta parte? Hablarles, a criar a nuestra familia con la palabra de Dios. A eso se refiere, criar a nuestra familia con la palabra de Dios. Eso es una crianza ¿qué? Espiritual, amén. Porque a veces miramos la crianza física, pero esencialmente Dios nos pide que debemos aprender a criar espiritualmente. Y una cosa es que cuando nosotros aprendemos a criar espiritualmente, físicamente es mucho más fácil, ¿cierto? Porque un niño que es criado espiritualmente, va creciendo joven, lo seguimos criando, ese niño o ese joven va a tener temor de Dios y no se va a ir por caminos incorrectos, ¿cierto? Aunque hayan tropiezos en el camino, lo que sea, él va a permanecer firme y entonces nos va a ser mucho más fácil y vamos a tener satisfacciones, porque no hay una cosa más bonita. ¿Qué siente mi hermana Ángela con su hija, verla así crecer y profesional y todo eso? ¿Qué siente? Correcto. Ese es el fruto, ¿cierto? De haber criado a los hijos en Cristo, ¿cierto? Ese es el fruto de haber criado a los hijos en Cristo. Cuando uno los ve, ya que no porque crezcan en estatura o físicamente, sino cuando uno los ve han crecido espiritualmente. Esa es la mayor profesión que uno puede darle a los hijos. Lamentablemente, por falta de conocimiento, muchos nos equivocamos, ¿verdad? Pero la mayor profesión que uno puede darle, porque es que esa profesión espiritual
es eterna, pero la profesión terrenal, académica, es temporal, porque un día este cuerpo se muere y ahí se quedó la profesión, ahí se quedaron todos los milloncitos que metimos en la profesión, ¿cierto? Se quedaron enterrados en la tierra, ¿sí? Entonces, pero construimos la profesión espiritual, esa es eterna, esa no se queda en esta tierra. Y es importante eso. Entonces, este pasaje enfatiza la importancia de enseñar a la familia y nuestro entorno social por los principios de la fe en todas las áreas de la vida diaria. Y es que criar espiritualmente también implica ser un modelo a seguir, mostrando en nuestra vida diaria los valores y principios de la fe. ¿Qué nos enseña primera de Timoteo 4:12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Correcto. Correcto. Ahí hay ¿cuántas? 5. ¿5? ¿Sí o estoy contando yo mal? Son 5. 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ser ejemplo a otros? ¿Cómo podemos ser ejemplo a otros? Como cristianos, ¿cómo podemos ser ejemplo para otros? En palabra, primero. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, y sí son 6. Y pureza, ¿cierto? Son 6. Entonces esos son los 6. ¿6 qué? Los 6 principios que Dios nos da para educar, ¿cierto? Para educar, para criar a otros. Pero para eso tenemos que criarnos a nosotros primero, ¿cierto? Porque si yo no vivo estos principios, ¿cómo se los exijo a otros, ¿cierto? Es muy complicado. Esto es como que hay alguien que dice, yo le voy a enseñar a sumar, o a restar, o a multiplicar. Hágame esta multiplicación. Pero nunca se ha multiplicado. Entonces la persona que está ahí le va a decir, pero explíqueme cómo multiplicar. Y si tú no sabes multiplicar, pero si quiere que el otro multiplique, pues ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a multiplicar el otro si tú no sabes multiplicar? ¿Cómo le va a enseñar? ¿Cierto? Entonces es importante que nosotros nos criemos a nosotros mismos antes de ir a criar a otros, porque si no, a lo mejor yo hago la multiplicación ahí para no quedar mal y hago un resultado mal y le digo así, multiplique así, y el otro también va a multiplicar así mal, ¿cierto? Razón por la que hoy en día hay tantos grupos religiosos, ¿no? Porque se enseña mal. Entonces tenemos que multiplicar bien. Si multiplica bien, el alumno también va a multiplicar bien. Y ese también le va a enseñar a otros a multiplicar bien. Entonces es ahí lo importante de saber que nuestra edificación debe estar en estos 6 principios, ¿verdad? Estos 6 principios. Que no se nos olviden estos 6 principios. Que primera de Timoteo sea, después de los mandamientos, una base importante en nuestra vida cristiana. Pero también criar espiritualmente incluye la práctica de la oración, tanto por nosotros mismos como por aquellos que estamos guiando. Pero ¿qué nos ha enseñado la palabra del Señor? Y cuando miramos lo que es el amor propio, es que primero damos por otros para luego recibir nosotros, ¿cierto? Primero hacemos otras cosas por otros. Entonces nuestra oración para que Dios me sane, de un dolor de espalda que tengo, ¿qué tengo que hacer? Orar por todos los que tienen ese dolor de espalda, ¿cierto? Entonces, cuando estoy orando por los que tienen ese dolor de espalda, a lo mejor el dolor a mí se desapareció y no supe porque no había pedido por mí, sino por otros, ¿cierto? Entonces, esa es la fórmula que Dios nos da y es pedir primero por otros. Eso, además que ahí se refleja el amor propio. Efesios capítulo 6, verso 18.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Mire que ahí no dice que por nosotros mismos, sino por todos los santos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por todos los santos, ¿cierto? Yo quiero que Dios me llene de sabiduría. Entonces, ¿cómo tengo que orar? Yo quiero, porque no entiendo la palabra del Señor. Y entonces, yo quiero que Dios me dé sabiduría. Y además porque Santiago capítulo 1 verso 5 me dice que si tengo falta de sabiduría se la pida a Él y Él me la dará abundantemente y sin reproche. Pero aquí me da una norma para pedir sabiduría. Y es, como no entiendo nada, como no puedo retener nada, ¿qué tengo que hacer? Orar por otro, ¿cierto? Y entonces mi mente se va a abrir, ¿cierto? Esos son los secretos que Dios nos da ahí y que tenemos que hacerlos. Pero no podemos desconocer que la crianza espiritual también implica disciplina y corrección, siempre en un marco de amor, disciplina y corrección. A veces tenemos que corregir y tenemos que hacerlo en un marco de amor. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, si nosotros amamos a las personas, ¿qué tenemos que hacerlas? Corregirlas, ¿cierto? Hay que hacerlo en el amor de Cristo, hay que hacerlo en el amor, pero hay que corregirlas, eso siempre. Entonces, he aquí, mis hermanas, mis hermanos, la importancia de entender para criar espiritualmente. Significa entonces reunirse para animarse y apoyarse mutuamente y especialmente en tiempos de tribulación. Y entonces ahí es cuando entendemos a qué es que venimos a la congregación. A dejarnos criar y a criarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a criar a otros. Por esa razón, la congregación está hecha para eso, para que nos apoyemos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, por eso, y ahí ya para terminar, Hebreos 10, 24 y 25 nos enseña esa parte. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos ¿a qué? Al amor, ¿y qué más? Y a las buenas obras, ¿cierto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando aquel día se acerca, ¿cierto? Entonces, es importante congregarnos, ¿por qué? Porque en cualquier momento nosotros podemos tener una necesidad y podemos convocar a la iglesia que nos ayude, ¿sí? Pero si tú no apareces por aquí en la congregación, nunca vienes, sino vienes por acá cada mes, la gente ni la conoce, y entonces si convocamos a que les presten una ayuda, ¿será que sí le ayudan? Tal vez no, porque no le conocen, ¿cierto? Y la palabra dice que nosotros nuestra ayuda debe ser, allá en Hebreos 13, dice que es para la familia en Cristo, ¿cierto? Entonces uno entiende que una persona que viene cada mes no está en Cristo. Aunque crea estar en Cristo, no está en Cristo. Entonces es importante eso, ¿cierto? Es que estemos juiciositos congregándonos, porque uno no sabe en qué momento pueda tener una necesidad, y además porque la necesidad espiritual la tenemos todos los días, ¿cierto? Entonces qué bonito que todos nos animemos, ¿sí? ¿Se animan ustedes cuando vienen a la iglesia unos a otros? Debe ser así, porque si no estamos perdiendo el tiempo. No es que yo amo a Dios, pero la palabra dice que si tú dices amar a Dios y no amas a su hermano, si amas a Dios y no amas a su hermano a quien puede ver, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no puedes ver? ¿Sí? Entonces necesitamos estar en constante comunión con el Señor. ¿Entendieron a qué se refiere? Porque más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Entendieron esa parábola? Entonces lo entendimos hoy perfectamente, ¿verdad? Así que vamos a orarle al Señor por eso. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas hoy. Gracias por tu amor,
por tu misericordia, porque tú eres santo y bueno, Dios. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, Dios? Padre, gracias porque has estado con nosotros, Señor, y porque, Señor, tú has venido, Dios, para quedarte, Dios, y bendecirnos, Señor, siempre en este lugar, Dios mío. Por eso, Padre, gracias por estar aquí, por permitirnos habitar bajo tu abrigo, Dios de Israel, Señor, y morar bajo tu sombra todos los días de nuestra vida, esa sombra de tu palabra que nos fortalece, nos apoya y nos guía, Señor. Ayúdanos cada día a confiar en ti. Ayúdanos, Señor Dios, a morar bajo esa sombra, Dios, de tus plumas, de tus alas, Señor Dios, y a no temer, creyendo que todas las dificultades que tenemos, antes de que tengamos la dificultad, tú ya tienes la solución. Tú permites la dificultad porque tienes la solución, Señor. Solo ayúdanos a confiar en ti y a buscar la solución, no a renegar de la dificultad, Señor. Líbranos de eso, más bien a buscar la solución que tú ya tienes, Señor Dios. Gracias porque nos enseñas que veremos mucha tribulación en otros, Dios. Señor, en diferentes áreas, pero a nosotros, dice tu palabra, no nos llegarán aquellas cosas, Señor, que tú has permitido, Dios, para probar a los que moran sobre la tierra, Padre eterno. Porque has puesto, Señor, en nosotros nuestra esperanza, Señor, y nuestra esperanza está en ti, Dios, en aquel que ha ido a prepararnos habitación. Por eso creemos que no nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga o enfermedad tocará nuestra morada que nos haga daño, Dios, pues a tus ángeles siempre has mandado alrededor nuestro que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, y sosténnos en tus manos, Señor, y envía también a tus ángeles que nos sostengan en tus manos, Señor, para que nuestro pie no tropiece y tengamos algún accidente. Guárdanos de los accidentes, Dios mío. Guárdanos de las garras de los ladrones, Señor, de los atracadores, Señor, de los que nos quieran hacer daño, Dios. Cuida siempre con tus ángeles nuestro entrar y nuestro salir cada día, Dios. Y permite, Dios, que pongamos, Señor, nuestra mirada en ti, Dios, sabiendo que tú nos responderás, Señor, en medio de la angustia, Dios. En medio de cada petición estarás ahí para glorificarte, Dios, en nuestra vida. Señor, sácianos de larga vida con salud abundante, Dios, y ayúdanos a conservar nuestra salvación para el cielo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.